Un saludo a todas y a todos, mis hermanas y mis hermanos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy quiero compartir con ustedes la palabra de este domingo y también una pequeña reflexión que nos ayude a ir viviendo y encarnando la palabra del Señor en nuestra vida. Y vamos a iniciar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio es tomado del Evangelio de Marcos, del capítulo 3, del versículo 20 hasta el 35. Fue a casa y se reunió de nuevo tal multitud de gente que no podían ni comer. Al enterarse los suyos, se pusieron en camino para echarle mano, pues decían que había perdido el juicio. Los letrados que habían bajado de Jerusalén iban diciendo: tiene dentro a Belcebú, y también expulsa a los demonios con poder del jefe de los demonios. Él los convocó y, usando comparaciones, les dijo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide internamente, ese reino no puede seguir en pie. Y si una familia se divide internamente, no podrá esa familia seguir en pie. Entonces, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no puede tenerse en pie. Le ha llegado su fin. Pero no, nadie puede meterse en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Os aseguro que todo se perdonará a los hombres, las ofensas y en particular los insultos, por muchos que sean. Pero quien insulte al Espíritu Santo no tiene perdón jamás. No, es reo de una ofensa definitiva. Es que iban diciendo: tiene dentro un espíritu inmundo. Llegó su madre con sus hermanos y quedándose fuera lo mandaron llamar. Una multitud de gente estaba sentada en torno a él. Le dijeron: oye, tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por los que estaban sentados en corro en torno a él, añadió: mira a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que cumpla el designio de Dios, ese es hermano mío y hermana y madre. Hermanos, es palabra del Señor. Este evangelio es muy interesante porque nos va a ir contando dentro de este gran relato de Marcos estas dos grandes escenas importantes. Y es Jesús hablando frente a la opción que él comienza a compartir, que pone en juego un poco la relación familiar y también el enfrentamiento con las autoridades que han venido de Jerusalén para ver un poco lo que está haciendo y en medio criticarlo y hasta el punto, como vemos, de calumniarlo. Son dos situaciones narrativas que nos van a ayudar a entender lo fundamental del mensaje de hoy para nosotros. Y es que cuando tomamos la opción de seguir al resucitado, tenemos que hacer una fractura con toda la cultura de la muerte, con toda la cultura de la tradición que se ha ensañado en doblegar a los más necesitados. Y también tenemos que hacer una ruptura con nuestro pasado de pecado. Y allí, cuando hacemos esa opción por el mensaje liberador de Jesús, muchos que nos han conocido comienzan a criticarnos porque nos ven anclados todavía en ese pasado que en muchas ocasiones desdecía del mensaje liberador. Y es cuando nosotros tenemos que comenzar a caminar enfrente de nuestro Señor. Es en ese momento que debemos comenzar a entrar en la nueva casa del liberador. Porque cuando caminamos al lado de Jesús, los que nos conocían van a comenzar a decir o que estamos locos o que
nos hemos vuelto un poco dogmáticos o que estamos en algún tipo de secta o de agrupación que pone en riesgo la estabilidad familiar. Y aquí la familia también está haciendo alusión a la sociedad. Cuando una persona comienza a reunirse con otros en el seguimiento de Jesús y a organizar su comunidad para encontrar estrategias para la liberación, ya ese grupo comienza a ser visto con sospecha por el grupo mayoritario o por el grupo de personas que no han descubierto hasta ese momento el mensaje de luz, el mensaje de paz y el mensaje de amor. Y le ha pasado a Jesús en este relato y también le pasaba a las primeras comunidades. Y voy a comenzar a resaltar algunos puntos importantes para nuestra reflexión el día de hoy. En la primera escena es dentro de la casa. Aquí la casa, oikos, comienza ya a transformar ese primer significado que tenía solo para los israelitas y comienza a construirse la casa del seguimiento a Jesús. Es la casa un elemento principal dentro de la narrativa de Marcos. Es donde Jesús se reúne con sus discípulos y también con las personas que comienzan a escuchar su mensaje. Jesús está en la casa y primero ya ahí sus familiares se dan cuenta que ha llegado cerca y quieren ir a por él. Quieren ir a traerlo porque para su familia Jesús está casi loco. Y ahí es donde viene una situación particular con nuestros círculos más cercanos en algunos momentos que no comprenden nuestra opción por el resucitado. Y después nos dice que los letrados que habían bajado de Jerusalén, y aquí vemos que los letrados, los líderes religiosos estaban inquietos por el mensaje liberador de nuestro Señor Jesús. Ya los líderes institucionales, los sacerdotes institucionales, los líderes que pertenecían al centro del poder religioso comenzaban a preguntarse y acercarse a Jesús para desprestigiarlo, porque veían en su mensaje semillas de liberación del pueblo que por siglos habían tenido subyugados. Y esto ponía también en riesgo el statu quo. Seguimos viendo que dentro de esta primera controversia Jesús los llama, los convoca y los invita a su casa para explicarles con parábolas, con comparaciones. Utiliza 3. La primera comenzamos a verla en el ámbito de las naciones, cuando dice Jesús que si una nación se divide, esta nación pues no es válida, se autodestruye. Después sigue en otro nivel y es que si una familia se divide, esta familia se destruye. Y al final ya pasa sobre la lucha del bien y el mal y dice que si Satanás se divide, también se autodestruye. Vemos aquí 3 niveles de nuestra organización social: la nación, la familia y la persona, ¿no? Lo espiritual, lo político, lo familiar y lo personal. Podríamos también dividir en esas 3 dimensiones. Y en esas 3 dimensiones, si estamos divididos, la batalla está perdida. Si en nuestra nación nos dividimos cada día, como está sucediendo, pues lamentablemente lo que vamos a tener son guerras, hambre, desigualdad, pobreza y muerte. Todo mensaje que lleve a la división es un mensaje que nos acerca más a la guerra, a los enfrentamientos, a la segregación y a la muerte. En nuestras familias también, lamentablemente, vivimos a veces la división por envidias, por chismes, por malos entendidos, y la división en una familia es fatal, porque el objetivo principal de la familia es poder vivir en el amor, en la unión y en la comprensión cuando hay dificultades. Y en la guerra espiritual, si Jesús tenía dentro de sí a Belcebú para poder hacer los exorcismos, como los letrados estaban diciendo, pues Belcebú ya estaba automáticamente autodestruido. Y Jesús dice después que no hay peor pecado que el pecado contra el Espíritu Santo, haciendo esa referencia a que los letrados estaban diciendo que él actuaba bajo el espíritu de Belcebú. Y cuando se ofende a Jesús, él dice que esa ofensa también es una ofensa directa al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que actúa en Jesús, y cuando Jesús
actúa también Dios. Y cuando Jesús nos llama a su seguimiento, es Dios quien nos llama a su seguimiento. Y cuando hacemos y cumplimos las promesas y el plan del reino de Dios, estamos cumpliendo el mandato divino y la voluntad de nuestro Padre. Por eso es muy importante que cuando nosotros comenzamos a entrar en la vida del Señor, comenzar a identificar también nuestra orientación, nuestra formación y estar fieles a nuestra vocación, porque se nos van a encontrar en el camino muchas dificultades y también personas que nos van a criticar, que nos van a señalar. Pero sigamos fieles al mensaje del amor, al mensaje de la liberación y seguir las palabras de Jesús, que siempre nos llama a entender a los otros, a comprenderlos y muchas veces también a compartir con ellos. Así, de parte de ellos solo recibamos críticas o rechazo, también tenemos que convocarlos y buscar la manera de enseñarle esta palabra de integración, esta palabra de acercamiento y esta palabra de luchar por la vida, de luchar por el amor y de poder construir de manera conjunta el reino de Dios, que es justicia aquí en la tierra. También esto va para todas las organizaciones cristianas. Muchas veces se desgasta tiempo, energía y recursos en discutir, en decir quién es el mejor, quién tiene la verdad, quién tiene el Espíritu Santo. Y olvidamos que todos estamos unidos en el amor de Jesús. Que Dios es el Dios de todos y que Jesús nos llama a que construyamos juntos su casa, que construyamos juntos ese reino prometido. Y lo hacemos en común unión. Y al final nos dice Jesús que ya se habían acercado su madre y sus hermanos, ¿no? Se le acercan a él y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Es muy importante aquí dentro del texto que cuando hablan de la madre de Jesús no la nombran y a sus hermanos tampoco. También aquí podemos ver que los círculos más cercanos de Jesús, allí su familia en Nazaret, pues tampoco veía con buenos ojos la misión que tenía Jesús y que ya estaba ejerciendo. También allí tuvo que existir un periodo, un tiempo de conversión, de comprensión y por último de unión al mensaje de Jesús. Y esos vínculos familiares de sangre, de etnia, de cultura, se ven transformados por una nueva familia en el espíritu, en el seguimiento de la palabra del Señor. Y Jesús dice, mirando a los que estaban con él, a su alrededor, que esos son su madre y sus hermanos, que esa es su nueva familia. Y nosotros somos esos que estamos sentados allí mirando a Jesús. Nosotros, cuando cumplimos la misión de comenzar a ser constructores de paz, de concordia, y somos promotores de amor y de vínculos de paz en medio de nuestras realidades, estamos siguiendo el mandato del reino y Jesús nos mira a nosotros a los ojos y nos reconoce como parte de su familia. Es allí donde todos los cristianos hoy estamos llamados a construir sociedades de paz, en lo pequeño, en lo comunitario, en lo familiar, para que en lo local y también en lo nacional se vean los frutos de esa convivencia fraterna, justa y que va construyendo al hombre nuevo. Porque lo contrario es estar en divisiones, en guerras que nos llevan a la muerte. Y lo vemos día a día. Hoy el llamado que nos hace la palabra es a que construyamos de manera conjunta dentro de nuestra nueva casa, la nueva familia de Jesús. Y que por medio del Espíritu Santo cada día nos vamos fortaleciendo en comunidad para poder construir en el aquí y en el ahora las primeras bases del reino futuro. Porque es mirando a los ojos al Señor que Él nos reconoce en nuestras acciones y por medio del Espíritu Santo vamos fortaleciendo ese camino de la salvación de manera comunitaria en el día a día. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hasta aquí les dejo esta pequeña reflexión del Evangelio del día de hoy y nos vemos en el siguiente. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.